8 de la mañana, 57 minutos. Como les adelantamos hace un rato, el Frente Amplio se encuentra trabajando en proyectos de ley para aumentar la edad mínima para casarse y también para que los delitos sexuales sean imprescriptibles. Para hablar de este y otros temas, recibimos esta mañana a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que están haciendo? Si le parece, arrancamos por el tema de la edad mínima de matrimonio. Es 16 años con consentimiento de los padres actualmente. ¿Qué suceso de la actualidad hace pensar, reflexionar e intentar cambiar esto? Bueno, a ver, varias cosas. Más que sucesos de la actualidad, hay una circunstancia que es más bien histórica en este sentido y que tiene que ver con varios estudios de organismos internacionales y con que Uruguay tenga un cumplimiento de los tratados internacionales que ha suscrito y que ha ratificado. Para poner un poco el tema en contexto, previo a la ley conocida como Ley de Matrimonio Igualitario del 2013, la edad mínima para casarse en Uruguay era de 12 años para las mujeres y 14 para los varones. Voy a hacer un poquito más de historia hacia atrás en lo que tiene que ver con las convenciones internacionales. La Convención de los Derechos del Niño es de 1989, Uruguay la ratificó en 1990, es decir, al año siguiente. Y ya en la Convención de los Derechos del Niño se exhorta a los Estados parte a tomar medidas legales para prevenir el matrimonio infantil. Cuando uno va y mira a ver que se considera como infantil es el matrimonio entre aquellas donde uno o dos de los cónyuges son menores a 18 años. ¿Por qué hago la aclaración esta de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño? Porque cuando un Estado forma parte de una convención internacional, esa convención pasa a tener forma de ley en el país. Y Uruguay, como tantos otros países, como lo hacen todos los países miembros de estas convenciones internacionales, cada tantos años hace lo que se llama un examen periódico, ¿no? Entonces le dicen, bueno, a ver Uruguay, ¿cómo está usted de acuerdo a su normativa local respecto a esto que usted ratificó? Uruguay tiene varias observaciones a lo largo desde la convención para acá, creo que la primera fue en el 96, donde les dice, recomendamos que adecuen la normativa para cumplir con la edad mínima de matrimonio en 18 años, tal como lo indica la Convención de los Derechos del Niño. Ahí está la Convención para toda forma de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas también, que le hace a Uruguay la misma recomendación, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, con su ratificación por parte de Uruguay también, que también le hace esa recomendación en lo que se llama el examen periódico universal. Esto es para poner el tema en un contexto de adecuación de la normativa local a lo que son los tratados internacionales. Y ahí me voy a la historia de Uruguay. Uruguay, previo a esta ley que yo les mencionaba, que es la ley conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, establece esos 12 y 14, los establece en 16 como edad mínima para ambos sexos, con consentimiento de los padres. De todas maneras, se sigue exhortando a Uruguay a que la edad mínima sea 18 y que se establezcan excepciones para los mayores de 16 que deban tener en todo caso el consentimiento de un juez imparcial. Esta medida no es nueva y ahí quería llegar a la pregunta inicial y no responde a ningún último acontecimiento. Responde a la adecuación de la normativa y ya vino, este proyecto fue presentado en el 2016 por la bancada del Frente Amplio. Queridas compañeras como Mónica Xavier, Ivonne Pasada, Margarita Perkovich, Daniela Paisé, llevaron adelante esta iniciativa que fue acompañada por toda la bancada y no dio el tiempo legislativo para que se sancionara en el periodo legislativo anterior. Se avanzó en su tratamiento, se recibió al Instituto de Derecho de Familia, se recibieron organizaciones que trabajan con la niñez y con la adolescencia. Hubo un acuerdo bastante unánime, igual que el que hay ahora, como para tratar este tema. Entonces nosotros lo que hicimos fue, recogimos esos avances, recogimos ese proyecto de ley que fue archivado, porque es lo que pasa con los proyectos de ley que no se tratan en un periodo legislativo. Levantamos ese proyecto de ley del archivo, le incluimos las modificaciones que habían sido sugeridas por la Academia y ahora que la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género es permanente en el Senado,
y tiene potestades legislativas, lo vamos a presentar en esa comisión, lo presentamos a la bancada, hay acuerdo en la bancada, hicimos las conversaciones en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado y hay voluntad política de avanzar en este tema, por lo cual de otro modo, si no, entendemos Uruguay que hay que estaría aprovechar. incumpliendo con acuerdos internacionales que tiene firmados. Exactamente, y hay una cuestión, si me permiten un minutito más con esto, y es tratar de entender, más allá de toda la cuestión de los tratados internacionales que, reitero, desde el momento que un país lo ratifica tienen fuerza de ley, entender el problema o el fenómeno del matrimonio infantil. Cuando se mira este fenómeno a escala mundial, y hay diversos informes de CEPAL, de UNICEF, hay un programa específico de Naciones Unidas que involucra al Fondo para la Población de Naciones Unidas, que intenta a través de ese programa acelerar las acciones de los países para evitar el matrimonio infantil. Hay estudios que post pandemia, se calculaban los estudios internacionales que de acá al 2030, unos 100 millones de niñas iban a ser víctimas y ahora vamos a ir, de este fenómeno. Y que con la pandemia se pudo haber avanzado esta cifra entre 10 y un 20%. Cuando nosotros traemos esa realidad a nivel local, a nivel regional, en América Latina y el Caribe, hay estudios de la CEPAL que van en países como República Dominicana, de un 36% de mujeres de entre 20 y 24 años que contraen matrimonio o inician uniones libres antes de los 18. ¿Por qué hago la distinción de entre 20 y 24 y por qué hago la distinción también de las uniones libres? Entre 20 y 24 es lo que marca la estadística, porque entonces no determina, digamos, un aspecto generacional posterior, o mejor dicho, anterior al cual se pueden tomar medidas. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros hoy le preguntamos a mujeres entre 20 y 24, estamos tratando un tema contemporáneo. No es un tema que se diera de repente en las generaciones anteriores. Por eso entre 20 y 24. Y esa cifra de que contrajeron matrimonio o iniciaron uniones libres es porque UNICEF considera el matrimonio infantil, dentro del matrimonio infantil también las uniones tempranas, las uniones libres. Y después vamos un poquito hasta ahí. Que no son tan libres en algunos casos. Exactamente. Pero entonces les decía, por ejemplo, República Dominicana con un 36% de prevalencia y tenemos otros países con un 9%. Pero ¿dónde está Uruguay? En eso está en un 25%. O sea, Uruguay está de mitad de tabla hacia arriba en términos de uniones tempranas. Entonces, entendemos que cuando uno además mira un poquito más en profundidad esas cifras de las encuestas, que hay encuestas de UNICEF, se da sobre todo esa característica de la unión temprana sobre todo con niñas, obviamente, y en poblaciones de ámbito rural y digamos, en los estratos socioeconómicos más bajos. Con lo cual, cuando uno después mira cómo son las consecuencias, cuáles son las consecuencias de esas uniones tempranas, que tienen un sesgo de género muy importante, es un menor acceso a la educación, porque se tienen que dedicar a las tareas del hogar. Exactamente. Al iniciar la vida, digamos, doméstica en un ámbito intrafamiliar como principal actividad, el estudio se resiente, hay mucho más abandono escolar. El tema de que creo que es un 50 y pico por ciento, casi un 60% de las mujeres que entran en unión temprana se embarazan antes de los 18 años y además tienen más posibilidades que sus hijos mueran en el primer año de vida, con lo cual también tenemos ahí un tema de salud pública, de lo que es la atención a los servicios de salud. También los estudios indican de que hay mayor prevalencia de la violencia basada en género en ese tipo de vínculos. Hay también estudios que indican de que la posibilidad, cuando uno lo mira en niveles socioeconómicos, aumentan muchísimo las posibilidades en el nivel socioeconómico más bajo de que las niñas de menos de 18 contraigan matrimonio con varones mayores en unos 10 años y esa prevalencia, cuando uno lo ve en los estratos socioeconómicos más altos, desciende muchísimo. Entonces, hay un tema a atender.
¿Y es este el mejor camino para atender ese tema? Porque en realidad estamos hablando de que muchas veces para esas jóvenes o niñas es la salida a tener un futuro, entre comillas, a tener el sustento asegurado, a tener un proyecto de vida, ¿por qué no? Y que no va solamente por el matrimonio, porque igual se pueden unir libremente, ¿no? Y ese apoyo en realidad debería estar por otros accesos, ¿no? Absolutamente, y gracias por la pregunta porque permite mirar este tema en una forma integral. Las leyes, la normativa, son acuerdos sociales que se hacen en una comunidad para establecer normas de convivencia. No por el hecho de que algo sea ley se soluciona en forma inmediata, y eso creo que todos lo entendemos. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes, ¿no? Y es así. Hay que rellenarlo. Y a eso hay que rellenarlo con contenido, con políticas públicas. Vos decías, si nosotros regulamos la edad mínima de matrimonio, no nos estamos ocupando de las uniones libres, no en forma normativa. Hay países que en forma normativa lo que hacen es penalizar las uniones libres cuando son, pero digamos, con toda la problemática que eso implica. Los países van buscando sus formas. Creo que poder hacer desde la norma lo que hay que hacer es una señal, pero no tiene que ser la única. De hecho, nosotros estamos trabajando en no solamente presentar el proyecto de ley, sino presentar, hay guías internacionales, una guía justamente que hizo este programa de Naciones Unidas para acelerar las acciones contra el matrimonio infantil, que establece una serie de recomendaciones de cómo ir aplicando otras medidas hacia los estados parte para que justamente se pueda atender el problema en su integralidad. Y entonces ahí hay otros actores fundamentales, que son los actores de la educación. Ahí tenemos un tema fundamental en todo lo que tiene que ver con educación sexual. Tenemos cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento de las niñas y adolescentes hacia otras formas de vida, hacia otras formas, hacia que se empoderen en la posibilidad de soñar. El único proyecto de vida no sea... Lo que decía Lore recién. De soñar otros proyectos de vida, de poder encaminarlos. Ahí hay que trabajar a nivel educativo, hay que trabajar a nivel de políticas sociales, evidentemente. Hay que trabajar en un marco de ofrecer otros futuros. Es en un marco de salud pública, porque también parte de todo esto es el acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios de justicia. Entonces hay el Estado todo, junto con la sociedad civil, que es en definitiva quien está de pata en la calle y viviendo muchas veces las consecuencias de este problema, la justicia. O sea, acá tiene que haber una acción de todo el Estado. Por lo cual decía que entendemos que no solamente va por la cuestión de presentar el proyecto de ley, que es importante, porque establece una señal normativa importante de hacia dónde vamos como comunidad, sino que la idea nuestra es presentar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para poder atender este tema de una forma integral en base justamente a algunas de las recomendaciones de estos. Senadora, ¿y qué apoyos está teniendo este proyecto? Sobre todo teniendo en cuenta que quien preside la Cámara Alta es Beatriz Argimón, una mujer que siempre ha estado en contacto con este tipo de políticas de defensa de derechos de las mujeres. ¿Qué adhesión está teniendo los partidos del oficialismo? Mira, el otro día tuvimos la primera reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Ahora tenemos la próxima, el 25. Y en la primera que tuvimos hubo un acuerdo general. Hubo un acuerdo general de comenzar a estudiar el proyecto, de darle tratamiento. No hay voces contrarias al proyecto. No hubo. Se entiende que es la política en la que se debe trabajar. Sí, no hubo voces contrarias el otro día en la comisión. No digo que no puedan aparecer luego algunas opiniones discordantes o algunos matices, pero la idea que tuvimos todos los miembros de la comisión el otro día fue darle tratamiento, incluso
ya debería estar ingresando en la comisión el 25 y darle tratamiento lo antes que se pueda. Hay un buen consenso. También se está trabajando en otro proyecto que es para hacer imprescriptibles los delitos sexuales de la aventura, quien está, ¿no? Impulsando ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo de esto también? Y además de alguna manera coincide esa iniciativa con las denuncias contra el senador del Partido Nacional, Gustavo Peradez. ¿Están vinculadas? ¿Cómo se viene procesando eso? Primero, de nuevo, para poder ponerlo en una línea de tiempo, este fue un proyecto que se presentó en 2020. Como tú bien decías, fue una iniciativa que tomó la senadora de la Aventura, que la presentó a la bancada y la bancada acompañó ese proyecto. Eso se presentó en el 2020 a la comisión y entró por la Comisión de Constitución y Legislación. Comisión de Constitución y Legislación es la comisión del Senado que generalmente tiene más proyectos de ley en tratamiento y tiene más asuntos, porque todo lo que tiene que ver con la modificación de algún código va para ahí o que tiene que ver con leyes fundamentales. Entonces siempre es una comisión que está con muchísimo trabajo. No se trató en el 2020 y al inicio del 2021 se solicitó a todas las bancadas partidarias en el ámbito de coordinación que priorizaran los proyectos que consideraban tenían que ser tratados en el 2021. La bancada del Frente Amplio puso este proyecto como prioritario, pero no se trató. El año pasado tampoco se trató y entonces lo que nosotros conversamos también en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género fue pedir el trámite de que lo cambiaran y lo pudiésemos tratar para darle un tratamiento prioritario en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Estamos todavía en tratativas respecto a eso, pero hago la historia porque no coincide el tiempo con la presentación de este caso que tú acabas de relatar, en el cual, quiero aclarar, me parece que tenemos que poner todo el foco y toda la atención en las víctimas de ese tipo de delito. Sí, actualmente repasemos porque nos quedan poquitos minutos, así vamos bien al grano. Son 15 años que hay, ¿no? Antes que prescriba un delito sexual. Grave, ¿no? Grave. Grave. El objetivo es justamente que sea, que no haya tiempos para eso. Exacto. Bueno, esto claro. Pero eso también complica, ¿no? Investigaciones, pruebas, etc. Bueno, y lo que hablábamos el otro día con Pucher acá, el tiempo que le puede llevar a una víctima ser consciente y poder hablar cuando a veces uno queda como bloqueado ante determinadas situaciones o se culpa y tiene que pasar un proceso muy grande hasta que decide radicar una denuncia. Exacto. Yo escuché la entrevista a Pucher en ese sentido y es tal cual. Y hay que poner el tema sobre la mesa. Porque ahora los cuestionamientos son ¿por qué denuncian ahora después de 20 años? Justamente, porque uno habla cuando puede. Eso es así, porque primero para enmarcar, este proyecto lo que plantea es la modificación del artículo 119 del Código Penal. A mí me gusta poner las referencias porque entonces la gente lo puede ir a buscar y saben bien de lo que estamos hablando. Y refiere a la prescripción de los siguientes delitos: violación, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción de niños, niñas y adolescentes. Y también de los delitos consagrados en la Ley 17.815, que es sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, para enmarcar el alcance. Esto también es una recomendación de la Convención de los Derechos del Niño. Y el meollo de la cuestión está en que justamente hoy lo que hay es la acción que establece la Ley 19.580, que es la Ley de Violencia Basada en Género, que dice que el plazo de cada uno de estos delitos a partir de que, una vez pasada la mayoría de edad, se ratifique la denuncia de eso. Y entonces a partir de ahí empieza a correr la prescripción que le corresponde al delito. Hay varios tecnicismos para analizar respecto a esto, pero el corazón de la cuestión es que uno habla cuando puede. El corazón de la cuestión es que la política criminal de cómo el Estado persigue y actúa respecto a algunos delitos es justamente una política criminal que, de nuevo, establece pautas de convivencia en una comunidad, que es en definitiva lo que somos. Y a partir de ahí establece los límites de lo que se hace, de lo que no se hace y qué pasa cuando se hace lo que no se tiene que hacer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es donde hay que dar el debate.
uno habla... Vos mencionabas recién, Maggie, la entrevista a Purcher. Hay del año pasado una nota del programa de radio en Perspectiva, donde estaban hablando justamente de estos temas, y llama un oyente de 56 años, y él dice, fui abusado cuando tenía 14. Y me siento en la obligación de hablar, dice el hombre. Fíjese, por escuchar un programa de radio 40 y pico de años después, y no sabemos si después hizo la denuncia o no la hizo. Muy probablemente no la haya hecho, o sí, no sé cómo sigue la historia, pero a lo que voy es, el emergente es en el momento en el que uno puede. Y cuando nosotros miramos qué es lo que está pasando con los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes, lo único que se observa es un ascenso. Si nosotros miramos las cifras del CIPIAB, del Sistema Integral de Atención a la Violencia. Se desnaturalizó, ¿no? Es más, Exactamente. hay personas que ahora, a la luz de la historia y de los cambios, ven que reconoce que fueron víctimas de un abuso. Exactamente. Bueno, a ver, está todo el tema del Dalai Lama, para traer un tema bien puntual, que horrorizó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una práctica que hoy nos horroriza, porque las sociedades van avanzando, van cambiando. Y eso no quiere decir que la normativa siempre avance en la misma sintonía. Sabemos que la normativa es reactiva. Lo que creo que no podemos ser reactivos y tenemos que ser lo más proactivos posible y lo más responsables posible es poner los temas en debate. Bien. Este proyecto hoy, si lo tratamos con seriedad, inicia un debate que nos debemos como sociedad y que nos debemos como mundo adulto. Sin dudas. Muchas gracias, senadora. Un gusto enorme. Cerramos por aquí la entrevista con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, 9 de la mañana, 18 minutos.